Todos nosotros venimos aquí, espero, con la esperanza, ¿no?, de que Dios hable a nuestros matrimonios, que Dios nos bendiga, que Dios avive nuestro amor, que Dios afirme nuestra relación, que Dios bendiga a nuestras familias. Yo creo que todos hemos venido aquí por esa razón, espero yo, excepto algunos casos que a lo mejor los trajeron aquí. Pero sea como sea, esperamos en Dios, como oraba nuestro hermano Plinio, que Dios nos escuche en nuestro ruego y nos ministre, que podamos salir de este lugar con esperanza de que Dios continuará obrando en nuestra relación matrimonial y que Dios seguirá fortaleciéndonos. Hay un texto en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, al que quiero llamar vuestra atención. Es un pasaje que para mí es uno de mis favoritos. Quienes me conocen saben cuánto yo aprecio el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, pero dentro del libro de Hebreos, este pasaje en el capítulo 6 es uno que es muy, muy especial. Pues les decía que este pasaje es muy, muy especial, muy alentador. Es un contexto en el que el autor está exhortándonos a ver el ejemplo que Abraham como patriarca nos ha dejado en su fe. Pero no solo nos dice mira a lo que pasó con Abraham, sino que nos dice mira al Dios de Abraham y lo que Dios prometió a Abraham, porque de ahí hay lecciones para nosotros, de ver cómo Dios nos promete y nos hace juramento para animar nuestro corazón. Dice el texto en el versículo 18 de Hebreos 6, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, seamos grandemente animados los que hemos huido para refugiarnos, echando mano de la esperanza puesta delante de nosotros. Y esas dos cosas inmutables es la promesa de Dios y el juramento de Dios. En ese contexto, el autor explica que Dios quiere que seamos animados. Y nos dice, nosotros vamos a llegar a la gloria porque Dios no miente. Dice, hay dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, dos cosas que no pueden dejar de ocurrir. Lo que Dios promete y lo que Dios jura. Ahora, Dios solo tiene que decir las cosas una sola vez. Pero Él además hace juramento, no porque de alguna manera Él desconfíe de que vaya a cumplir su palabra y tiene que mostrar, sino dice que para que nosotros seamos fortalecidos. El oír a Dios diciendo yo te voy a llevar a la gloria es algo que alienta el corazón. Dios dice mientras yo viva, y Él vive eternamente, hay seguridad de salvación en Cristo. Ahora, ¿por qué comienzo con este pasaje? Comienzo con este pasaje para que nosotros veamos el poder de las palabras de juramento, el poder de las palabras de promesa. Y en la relación matrimonial eso es crucial. Y vamos a ver cómo en la Escritura la relación que Dios tiene con su pueblo basada en juramento es el ejemplo perfecto para nuestros matrimonios que están establecidos bajo promesas y juramentos que deben mantenerse siendo cumplidos. Nosotros entramos en relación matrimonial por medio de lo que la Escritura llama un pacto, un acuerdo, en donde también hay promesas. Dios no es irresponsable y eso nos da paz. Bueno, nosotros tampoco podemos ser irresponsables con las promesas que nos hemos hecho en nuestros matrimonios, sino que es clave
que tú y yo nos mantengamos cumpliendo nuestra palabra que nos dijimos el día que nos casamos. Por eso yo he titulado estos mensajes que hablamos del pacto matrimonial, yo le puse una pregunta muy penetrante. Lo que tú dijiste el día de tu boda, ¿qué tan en serio tú lo dijiste? Porque hay cosas que nosotros decimos y cuando queremos salirnos, decimos debajo de las ruedas del camión, decimos, fue relajando que yo lo dije, fue de juego que yo lo dije, no fue en serio que yo lo dije. No, pero ¿qué tan en serio nos prometimos lo que nos prometimos el día que nos casamos? De eso es que yo quisiera hablar hoy. Y enfrentarnos a esa realidad. De lo que tú mismo dijiste. De lo que tú mismo prometiste. Porque de ahí depende en gran manera el bienestar de nuestra relación matrimonial. Dependiendo de Dios. Dependiendo de Cristo y el Evangelio. En Malaquías, capítulo 2, nosotros encontramos en todo el libro de Malaquías al profeta haciendo denuncias, Dios haciendo denuncias por medio del profeta, que mostraban que la relación que tenían ellos con Dios no estaba bien. Y una de las maneras en que se mostraba era en el matrimonio. Y dice en Malaquías 2:14, y vosotros decís, si estoy leyendo de la Biblia de las Américas, ¿por qué? Entonces, porque Dios los está confrontando. Porque el Señor ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud, contra la cual has obrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Y aquí ya encontramos un texto que habla del matrimonio en términos de pacto. Eso fue un acuerdo. Cuando entramos en matrimonio hay un pacto y por eso habla de la mujer de tu pacto. ¿Y cuál ha sido el problema? Dice, tú has sido desleal con la mujer de tu pacto. Deslealtad o infidelidad, no solamente en términos de haber violado sexualmente el matrimonio, sino de no haber honrado la palabra. No hemos sido fieles a nuestras palabras, no hemos sido fieles a nuestras promesas y juramentos. Y el profeta denuncia esto. Porque según Dios, el matrimonio no es una unión casual. No es como las personas ahora se están juntando simplemente, sin que haya un acuerdo formal. No, para Dios el acuerdo formal es crucial e importante. Dios incluso nos enseña de la relación que Él tiene con su pueblo a través de la formalidad de la relación matrimonial. La relación que Dios tiene con su pueblo no es informal. Gloria a Dios por eso. Bueno, la relación matrimonial tampoco es informal. Es algo serio. Y por eso hay una relación entre ambas figuras. En Ezequiel 16:8 dice, yo pasé junto a ti y te vi, y aquí tu tiempo era tiempo de amores. Extendí mi manto sobre ti y cubrí tu desnudez. Te hice juramento y entré en pacto contigo, declara el Señor, y fuiste mía. Dice, cuando yo les encontré a ustedes, pueblo mío, yo los encontré a ustedes tirados y yo los cubrí la desnudez, abandonados, y yo vine y les recogí. Y entré en una relación de pacto con ustedes. Ese es el tipo de relación que tiene Dios con nosotros. A veces hago esta historia de que una de las fotos más ridículas que yo me he tomado en mi vida fue en un contexto en el que estábamos tratando de comprar un lote, un terreno para poder construir, y habíamos hecho diversas diligencias, puertas que se nos habían cerrado aquí y allá, hasta que finalmente parecía que habíamos encontrado el lugar. Habíamos dado un inicial. Y ahí estábamos mi esposa y yo tirándonos una foto en el terreno. Para a los pocos días llamarnos, y nosotros pensábamos que era para finalizar el contrato, era para devolvernos el dinero. A otra persona parece que había ofrecido más. Pero qué desilusión.
Porque la persona no honró sus palabras. Supuestamente se había comprometido con nosotros. Pero la verdad es que si nosotros no teníamos papel, eso no era nuestro. Bueno, nuestra relación matrimonial requiere papel. Tiene que haber formalidad. Y por eso Dios entra en relación con su pueblo con juramento. No es una relación informal en la que Él entra y sale. No, somos de Cristo y somos de Cristo para siempre. Y de ahí también se desprende la permanencia de nuestros matrimonios. Porque es algo sólido, es algo firme. Te hice juramento, entré en pacto contigo. Y en Cantares encontramos del matrimonio que la palabra es: mi amado es mío y yo soy suya. Ya no nos pertenecemos. Desde que hay una boda, el asunto cambia. Ya yo no me pertenezco a mí mismo. Yo le pertenezco a mi mujer y ella me pertenece a mí. Y dice que eso abarca tanto que incluye lo físico y la intimidad. Pero dice que no se pueden negar el uno al otro, 1 Corintios 7. Hay algo que ha cambiado. El pacto matrimonial sella la relación, amarra. Lo que pasa es que hay algunos que no quieren ser amarrados. Pero el pacto matrimonial amarra, como un barco que es amarrado al muelle y no se mueve de ahí, a pesar de los embates, vientos que puedan venir. Y lo mismo pasa con el matrimonio. Pueden venir los vientos, los vaivenes de la vida, pero se mantiene sólido en la firmeza del pacto matrimonial. Así que permítanme comenzar a hablarles acerca de lo del pacto matrimonial y comenzar mostrando el trasfondo histórico del pacto matrimonial. El trasfondo histórico, de dónde surge esto originalmente. Yo estoy seguro que ustedes han escuchado muchos de estos textos vez tras vez, pero quisiera que trataran de escuchar estos textos en Génesis como si fuera la primera vez. Quizás para algunos es la primera vez. Hoy tú estás casado. ¿Cómo comenzó esto? Bueno, esto no comenzó con tu matrimonio. Esto comenzó hace mucho tiempo en el libro del Génesis. Dice Génesis capítulo 1, versículo 27. Creó pues Dios al hombre a imagen suya. Es decir, con capacidad de relacionarnos con Dios, con una mente, con voluntad, con emociones, con conciencia. No somos como los animales. Hay una diferencia en la cómo Dios crea al hombre. Dice, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. No con el sinnúmero de géneros que ahora quieren mencionar. Y los bendijo Dios. Y les dijo, sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y ya aquí empezamos a ver que el matrimonio es idea de Dios. Luego en el capítulo 2, el autor se concentra en la creación del hombre y la mujer. Es como si nos hiciera un close-up de esa historia y se enfocara en la creación del hombre. Y dice en el versículo 18 del capítulo 2, y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Dios es el autor, el que tiene los derechos de la idea del matrimonio. A Él debemos darle las gracias y la gloria por ese invento. Y cuando los hombres menosprecian el concepto bíblico del matrimonio, la institución del matrimonio como está concebida en las Escrituras, y promueven la unión libre, no tienen ni idea de las implicaciones de lo que están haciendo. Porque están depositando demasiada confianza en ellos mismos y en su propio juicio. Y por eso nosotros vemos al mundo de cabezas hoy. Porque han abandonado los principios de subsistencia básica con que Dios ha dotado al hombre y a la humanidad.
Pensamos que nos va a ir bien dándole las espaldas a Dios. Y una de las primeras áreas donde eso se afecta es en los matrimonios. Si abandonamos la idea del autor original del matrimonio. Él fue que lo creó. Él es el que sabe cómo funciona. Debemos no menospreciar la idea, sino abrazar la idea de Dios del matrimonio, del único y sabio Dios. Es confiando en Él que nos va bien. Pero el atrevimiento de los hombres es cuestionar el diseño de Dios. Y por eso toda la locura en la que nosotros vemos que se está viviendo en el día de hoy. Se usurpan los roles, se intercambian roles entre hombres y mujeres. Se usurpan la posición de liderazgo del hombre, los hombres son feminizados y los estragos que eso causa. Y eso me recuerda el intercambio entre Dios y Job que aparece en los últimos capítulos del libro que lleva su nombre. Una sección que en muchas Biblias se titula Dios convence a Job de su ignorancia. Porque creemos que sabemos. Hasta que Dios nos pone a comer polvo. Y nos damos cuenta que el que sabe realmente es Dios. Y la pregunta que Dios le hizo a Job fue, ¿dónde tú estabas cuando yo estaba creando el universo? Y ustedes saben la cantidad de preguntas que Dios le hizo a Job. O sea, Job tenía preguntas, inquietudes. Y Dios no se sintió en ningún apuro de responderle. Dios lo que hizo fue darle más preguntas. De hecho, no creo que el número de preguntas eran como 70 preguntas más. No, yo tengo algunas más que poner en tu mente. En otras palabras, Dios no está obligado a responder nuestras inquietudes. Nosotros estamos obligados a acatar lo que Él nos dice. Porque Él es Dios, soberano. Y Él fue que hizo el matrimonio. Es por atrevimiento que cuestionamos los planes de Dios y el diseño de Dios. Pero esta es la historia de la formación del matrimonio, lo que leemos en Génesis precisamente. Y conocemos de la historia de la creación de la mujer. Según Génesis 2, Dios trajo los animales a Adán para que les pusiera nombre. La creación que Dios había hecho ciertamente era muy hermosa. Animales que habían realmente impresionantes. Si a ustedes les gustan ver esos documentales de animales o ver alguna enciclopedia, eso es algo maravilloso. Todo lo que Dios ha hecho. Pero Adán dijo, pero eso no es. Ahí no es que está mi solución. Y ese es un pero en la historia. Pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera idónea para él. El elefante, muy fuerte, es una ayuda. El caballo puede cargar cosas, me puede llevar, transportar. Una gran ayuda. Pero no es de ayuda que estamos hablando de ayuda idónea. No se halló una ayuda idónea, pero Dios lo proveyó. Y es en ese contexto que Dios crea a la mujer. Entonces el Señor Dios, versículo 21, hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y éste se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer y la trajo al hombre. Por eso le decía, trata de escuchar ese texto, leerlo como si fuera la primera vez. Porque es una historia impresionante, es para quedarnos con la boca abierta. Pero a veces nos acostumbramos a esta historia, la leemos tanto. Pero el Señor anestesia a Adán. Le pone una anestesia de tal manera que él no puede ver el principio de este proceso, que consistía en tomar una de sus costillas y volver a cerrar la carne. Porque el Señor quizás le hubiera podido permitir a Adán ver parte del proceso. Pero no. Y de esa costilla Dios forma a la mujer. Y lo que Dios hizo con esa costilla es asombroso. De verdad, piensa en esto. Que a ustedes le entreguen una costilla y dicen, sácame una mujer de ahí. ¡Wow, Dios! ¡Qué idea! ¡Qué obra de arte! No hay obra de David como la que hizo Miguel Ángel, que
pueda comparar. No, 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 no. Y es ahí donde entran en juego esas últimas palabras del versículo 22. Y la trajo al hombre. Y la trajo al hombre. ¿No les recuerda eso como una especie de desfile nupcial? Cuando mi hija mayor se casó, yo recuerdo haber desfilado con mi hija para llevarla hacia su esposo. Lo que vemos aquí es a Dios desfilando con Eva, llevándosela a Adán. Y de la costilla que el Señor Dios había tomado del hombre, formó una mujer. Y el hombre dijo: esta es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Ella será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¿Cómo el Espíritu Santo hace que queden registradas esas palabras? No solo se muestra quién es el inventor del matrimonio, sino que la escena misma es tierna de Dios como un padre trayendo a una mujer, a su hijo Adán. ¡Wow! Y esa respuesta de Adán es realmente poética. Es la primera vez que el hombre habla, o la primera vez que se presenta en la Biblia el hombre hablando. Él viene de ponerle nombres a los animales. Y en el hebreo lo que la expresión dice es algo así como: ahora sí estamos hablando. Esto es otra cosa. Porque Dios, como creador, es el alfarero perfecto. Qué gran alfarero. Por tanto, entonces, dice el texto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La idea del matrimonio, por tanto, es de Dios. Por la forma como todo se desarrolla en la historia, se está mostrando el origen, el trasfondo histórico de nuestros matrimonios. No comenzó ahora, esto comenzó de antes. El cónyuge debe dejar padre y madre. Ninguna cultura tiene derecho a dar prioridad a la relación paternal por encima de la conyugal. Porque hay relaciones que terminan dándole más importancia a los hijos que al esposo y a la esposa. Eso no debe ser así. La relación matrimonial es prioritaria a la paternal. Debe unirse al otro cónyuge, dice el texto. Hay una nueva prioridad establecida. Y serán una sola carne. Y es evidente que el versículo 24 no está hablando de Adán. Dejará el hombre a su padre y a su madre. ¿Por qué? O porque Adán no tenía padre y madre. Es evidente que lo que está haciendo es explicando la conclusión en cómo esto impacta a la humanidad. Habiendo ocurrido así, hay una institución humana que Dios ha dejado establecido, el matrimonio. El primer hogar se formó y ahí están los principios para nosotros ahora regirnos también por ese principio. Luego tenemos en el capítulo 3 la narración de la introducción del pecado en el mundo. Y entonces podemos notar que la institución del matrimonio no quedó anulada con la caída del hombre. Dios no dijo, bueno, vamos a arrancar desde cero. No. El matrimonio entre Adán y Eva era válido, aún después de la caída. Y los términos del matrimonio siguen siendo los mismos. La declaración del versículo 24 sigue siendo igual y Cristo por eso la cita en los evangelios, porque todavía está vigente, aún con la penetración del pecado. El resto de las escrituras nos da a conocer el caso de buenos matrimonios, malos matrimonios. Nos deja ver lo que ocurre con la tergiversación del diseño de Dios. ¿Qué pasa cuando no hacemos las cosas como Dios dice?
Vemos los estragos de la poligamia, de la prostitución, del divorcio, de la infidelidad, de la homosexualidad. La Biblia nos deja ver eso con claridad, para que no haya confusión al respecto. No nos oculta lo que sucede cuando el hombre se rehúsa a entrar en una relación matrimonial en base a un pacto. Hay estragos, hay consecuencias. O cuando los hombres salen indebidamente de los términos del pacto. Bueno, pero así fue que comenzó todo. Ese es el trasfondo histórico de los matrimonios y del pacto matrimonial. Permítanme ahora hablar un poco de la historia de tu pacto matrimonial. Pastor, ¿pero usted no me conoce? No, pero tenemos idea de cómo los matrimonios llegan a ser. De la institución del matrimonio en el huerto del Edén pasamos al día de hoy. La historia nuestra. Cada pareja tiene su historia aquí. Si dejamos hablar a cada quien, nos va a decir, nos conocimos así, el otro nos conocimos asado. Yo hace un par de semanas escuché una de esas historias raras, donde me estaban explicando, yo estoy conociendo una nueva pareja que quiere ser miembro de la iglesia, y me dice, yo sencillamente iba por la avenida tal, y ella iba caminando por la acera, y yo la vi y dije, pero esta es. Ella que normalmente no hablaba con extraños ni nada, dice que él se desmonta, habla con ella y la invita a llevarla a su casa, porque venía de la universidad. Y ella dijo que sí. La lleva a la casa. Bueno, ahí están con hijos en la iglesia, tienen hijos grandes ya, creo que la mayor tiene 15. Es una forma extraña, ¿no? Que hasta ellos mismos la encuentran extraña, pero pasó. Y yo me imagino aquí si pues empezamos a escuchar historias. Cada quien tiene su historia. Pero el inicio formal es muy parecido entre todos nosotros. Para algunos quizás no han pasado muchos años, para otros es otra historia. Y disfrutamos muchísimo ver fotos de bodas. ¡Wow! Mira cómo se veía fulano. Algunos llegaron al matrimonio antes de conocer la gracia de Dios. Otros después de conocer la gracia de Dios. Pero sea como sea, nos juramos fidelidad y amor hasta que la muerte nos separe. Para algunos quizás están viviendo segundas nupcias, terceras nupcias. Cada quien tiene su historia. Quizás el día de tus bodas fue un día de gran celebración. Se invitó a mucha gente, muchos testigos, o quizás fue en estricta intimidad familiar. Las cosas no estaban para hacer nada grande. El hecho es que aquí están casados. Sea como sea, fue un evento similar a lo que ocurrió en Génesis 2, donde Dios trajo a tu mujer hacia ti como hombre. Pero, ¿cuál es uno de los elementos centrales de ese día? Bueno, uno de los elementos centrales de ese día son los votos matrimoniales. Lo que nos prometemos el día de nuestras bodas. La promesa que se hicieron el día de sus bodas. En esencia, los votos continúan siendo prácticamente lo mismo en diferentes épocas y en diferentes culturas. Uno compara y puede haber una diferencia aquí, una diferencia allá, pero la esencia permanece bastante similar. Se puede hacer a modo de preguntas, a modo de declaración. Algunos incluso cantan sus votos. Otros no lo hacen porque si no, ahí mismo se acaba la cosa. Pero parte de lo que nosotros normalmente hacemos como votos es como lo siguiente.
fulano, ¿tomas voluntaria y alegremente a fulana para ser tu esposa? ¿Prometes amarla, cuidarla y protegerla como un regalo de Dios para tu vida? Tanto en las buenas como en las malas, en salud o enfermedad, en pobrezas o en riquezas. ¿Prometes ser un líder santificante para ella, ministrándole en sus necesidades espirituales, físicas y materiales por el resto de su vida por medio de la gracia de Cristo? ¿Prometes serle fiel uniéndote a ella hasta que la muerte los separe? Y ustedes saben la respuesta, ¿verdad? Nadie dice, bueno, déjeme pensarlo, pastor. No. Ese día, ese sí sale, sí, lo prometo. Y yo normalmente le digo a los asistentes, ¿oyeron bien lo que él dijo? Recuerden lo que él prometió aquí. Luego, fulana, tomas voluntariamente, señores, tomas voluntariamente por marido a fulano en el vínculo sagrado del matrimonio para vivir con él acuerdo a lo ordenado por Dios. Prometes amarlo y respetarlo, someterte a él como Señor, tanto en las buenas como en las malas, como al Señor, tanto en las buenas como en las malas, en salud o enfermedad, en pobreza o en riqueza. Te comprometes a ministrarle espiritual y físicamente por el resto de vuestras vidas por medio de la gracia de Cristo. Prometes serle fiel uniéndote a él hasta que la muerte lo separe. Y una vez más, sí, lo prometo. Y todos los familiares sonriendo. ¡Ay, qué bendición! La versión corta es, acepta, sí, y tú también. O sea, pero básicamente es eso lo que ocurre en un matrimonio. Promesa y juramento. Algunos los escriben muy bonitos, los enmarcan y después los guardan para no verlos siempre. Pero estemos claros en esto. Los matrimonios no se sostienen por la hermosura de los votos matrimoniales que expresaron el día de sus bodas, sino por la firmeza de la promesa y la consistencia de su cumplimiento día tras día. Ahí sí son afectados nuestros matrimonios. El punto es que el día de las bodas se prometen villas y castillas hasta que la muerte no se pare. No, hasta que la situación se ponga difícil o algo mejor aparezca. Y ahí vienen los problemas. No, fue hasta que la muerte nos separe. Por eso yo preguntaba, ¿qué tan en serio tú lo dijiste el día de tu boda? Tú dijiste que fue hasta que la muerte lo separara. Entonces ahora porque ella está más gordita, no. Entonces ahora porque él perdió el trabajo, no. Hasta que la muerte nos separe, en las buenas y en las malas. Porque la promesa no es en salud, en riqueza, no. Solamente en lo bueno. No, la promesa no es así. Mateo 5:33 dice, como en otros lugares, que nosotros no debemos jurar falsamente, que debemos honrar nuestras palabras. Y en el 37 de Mateo 5 dice, antes bien vuestro hablar sea sí, sí o no, no. Algunos al casarse parecen creer en lo mismo que practicábamos cuando niños. Yo no sé si en la época de ustedes era así, pero yo recuerdo que en mi época de niñez, si uno cruzaba los dedos y se lo ponía detrás cuando decía algo, uno podía decir cualquier cosa y no quedaba atado por la promesa. Parece que algunos se casaron así. El matrimonio, por eso, no es algo a lo que entramos de manera descuidada. Por eso es que hay que decir a los muchachos, fíjate bien, hay que chequear, este es el momento de saber. Mejor que se acabe una relación ahora antes de casarse, porque después, pero ya ustedes están amarrados. Lo que tenemos que hacer es honrar lo que nos prometimos, ser fieles a ese pacto que nosotros hicimos.
Es fácil casarse, pero honrar el matrimonio como Dios desea es otra historia. Y parte del problema es la poca conciencia que la sociedad tiene. Y tristemente eso se traspasa al pueblo de Dios. De la seriedad del pacto matrimonial. De la seriedad del compromiso que nosotros asumimos. Porque si Dios tratara su pacto como nosotros a veces tratamos el nuestro, ay de nosotros. Ay de nosotros. Lo que ocurre en las bodas es el equivalente a lo que sucedió en Génesis capítulo 2. Lo único que como nosotros no vemos a Dios, pensamos que nosotros podemos decir cualquier cosa el día de las bodas y decirla muy bonita. Pero es como vivimos en el día a día. De ahí es que depende nuestro matrimonio. El Señor estaba presente el día de nuestras bodas y el Señor sigue presente en nuestros hogares. Tanto la confesión de fe de Westminster como la confesión bautista de Londres tienen un capítulo que hablan de los juramentos y de los votos. Y una de las cosas que dicen en los párrafos 3 y 4 es lo siguiente: todo aquel que haga un juramento justificado por la palabra de Dios debe considerar seriamente la gravedad de un acto tan solemne y no afirmar en él mismo nada sino lo que sepa que es verdad. Porque por juramentos temerarios, falsos y vanos se provoca al Señor, y por razón de ello la tierra se enluta. Un juramento debe hacerse en el sentido claro y común de las palabras, sin equívocos o reservas mentales. Sé claro qué es lo que tú estás prometiendo. Y sin reservas mentales. No es, eso sí, a la primera que me haga. No, sin reservas mentales. Decir en serio lo que estamos diciendo. Dice en Números 32, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra, hará conforme a todo lo que salga de su boca. David hace una pregunta en el Salmo 15, ¿quién morará en tu santo monte? Y entre las respuestas describe al que aún jurando en perjuicio propio no cambia. No, lo que pasa es que ella no luce como antes. Ella tiene estrías ahora. ¿Y? Yo hice una búsqueda en Google hace un tiempo de los matrimonios más breves que han existido. Y encontré interesantes datos. O sea, algunos famosos duraron unos pocos meses. 4 meses, 2 meses. Otros duraron días. Al 6.º día, al 4.º día ya se dieron cuenta que no eran el uno para el otro. Britney Spears y Jason Alexander duraron 56 horas. Pues, rápido. Pero el récord que encontré fue de una pareja de Arabia Saudita cuyo matrimonio duró 2 horas. O sea, ustedes pueden imaginarse el cambio de las 8 de la noche a las 10 de la noche. De ahí... a las 8, palomita mía linda, preciosa. A las 10 ya no quiero saber de ti, bruja vieja. Wow. Porque de seguro a las 8 estaban llenos de esperanza. Pero eso lo que muestra es la superficialidad con que la gente se casa. Y cómo toman lo que es la relación matrimonial. Pero nosotros como hijos de Dios, ni aún se nombre la ligereza con la que se ve el matrimonio hoy en día. El matrimonio comienza en Dios y debe terminar en Dios. Y a lo que me estoy refiriendo es al hecho de que debemos el origen del matrimonio al Señor. Es el diseñador, es el que sabe cómo esto funciona. Y me refiero al hecho de que el propósito y el fin del matrimonio es la gloria de Dios. Nuestros matrimonios deben reflejar a Dios. De que están nuestros matrimonios reflejando ¿qué? Ahora mismo. ¿Cuál es el mensaje que tu matrimonio está dando?
Porque lo que ocurre en el día de bodas es equivalente al acto de Dios cuando presentó y trajo a Eva, a Adán. Porque son votos hechos en su presencia. O sea que por eso es que el asunto no es que dos personas simplemente se junten y empiecen a vivir juntos. No, tiene que haber un compromiso. Cuando se juntan así no hay obligaciones. Pero lo que Dios ve en el matrimonio es una obligación. Las personas no se atreverían a hacer sociedad ni negocios de la manera como muchos entran al matrimonio, porque saben que estarían arriesgando mucho dinero y posesiones. No, todo bajo contrato, todo con firmas, para que esté claro. Pero las relaciones matrimoniales a veces lo toman como si fuera nada. No, el día que tú te casaste, tú entraste en un pacto sagrado con tu cónyuge en la presencia de Dios y de muchos testigos. Hiciste promesas. ¿Qué tan en serio tú lo dijiste ese día? ¿Tú recuerdas bien todo lo que tú prometiste? Porque si no, yo te hago un llamado a que tú revises qué fue lo que tú prometiste. Porque estamos llamados por Dios a cumplir nuestras promesas hasta que la muerte nos separe. ¿Qué ha sucedido entonces en tu historia de tu pacto matrimonial? Cada quien va a tener una historia. ¿Pero han honrado ustedes sus promesas? No nos engañemos. Tú estás contribuyendo a tu matrimonio por lo que tú hagas con esas promesas. Algunos quizás tienen muchos años de casados, otros tienen pocos, pero no importa si son muchos o pocos. ¿Cómo está la salud de tu matrimonio? Porque algunos se aguantan y se toleran. Como el caso de una hermana en un país que le preguntaron cuál había sido el secreto de haber durado tantos años de casado. Y la mujer muy transparentemente dijo: aguanta, aguanta, aguanta. Aguantando. Pero no se trata simplemente de aguantar, es que sea una relación a la manera de Dios. Y siempre vamos a vivir victorias y derrotas, alegrías y tristezas, buenos momentos de intimidad y tentaciones, comunicación y silencios. Cada uno de nosotros tendrá su historia. Pero todos nosotros tenemos que honrar nuestras promesas. La verdad es que aquí están ustedes. Y a mí me llena de esperanza ver este salón lleno. Porque veo matrimonios que quieren seguir para la gloria de Dios. Me llena de esperanza de personas buscando el consejo de Dios para tener buenas relaciones matrimoniales. Pero tenemos que estar dispuestos a examinarnos y a preguntarnos qué tan en serio lo dijimos el día de nuestra boda. Entonces, ¿qué hemos visto hasta aquí? Que nuestros matrimonios vienen con un trasfondo histórico. No comenzó con nosotros. Que cada uno de nuestros matrimonios tiene su historia. Pero la esencia es ese pacto en el que todos hemos entrado. Algunos más conscientes que otros, pero todos hemos entrado en eso. Ahora, ¿cuál es el futuro de tu pacto matrimonial? ¿Hacia dónde te diriges? Bueno, cada día nosotros debemos celebrar la permanencia de nuestra unión. O sea, cada vez que ustedes cumplan años de aniversario, aprovechen, celébrenlo. Eso es digno de ser celebrado. En un mundo donde los matrimonios duran menos que una cucaracha en un gallinero, celebremos nuestras uniones matrimoniales. Es una bendición que Dios nos da. En mi caso, yo cumplí este año 33 años. Y gracias a Dios por la bendición que Dios nos dio. Eso no es cualquier cosa. Por eso, cumpliste 10, celébralo. 15, celébralo. Hice 14, pero no un número como tan bonito. Celébralo también. Y reconocer la gracia de Dios que nos tiene aquí todavía. Pero el peregrinaje no ha terminado todavía. Todavía hay trabajo que hacer.
Seguimos necesitando el sustento y el impulso de Dios para seguir perseverando en este camino. Cada día y cada semana enfrentaremos situaciones que traerán desafíos y retos. Prometiste que la cuidarías. ¿La vas a maltratar? Prometiste santificarla con la palabra. Y pasan días sin que tú la edifiques ni pastorees su alma. Dijiste que tú la amarías aún en enfermedad y te impacientas cuando ella te dice que hay que comprar otro medicamento. Prometiste respetar a tu marido y lo desafías sin pensarlo dos veces. Dijiste que lo amarías aún en pobreza, pero cuando pierde el trabajo lo aplastas. Aún el que tú como mujer ganes más dinero que él no te hace la cabeza del hogar. Hay que traer principios y consejería para que eso funcione correctamente, pero el diseño de Dios es claro. Prometiste ser una ayuda idónea y vives tú en tu mundo y te olvidas de él. Tenemos una misión que cumplir, una misión que se inició el día de nuestras bodas y es vivir para nuestro cónyuge, preservar en buen estado nuestro matrimonio para la gloria de nuestro Dios. ¿Qué tan saludable está ahora mismo tu matrimonio? Y si necesitas ayuda, búscala. Es triste el estado al que llegan muchos matrimonios sencillamente por no buscar ayuda. Y el asunto se complica, no se va mejorando y se complica, hasta luego ser mucho más difícil trabajar la situación. Sencillamente porque no quieren quedar expuestos como un matrimonio que tiene problemas. Todos de una manera u otra tenemos problemas. Y qué bueno es contar con el consejo de un amigo al que uno se le acerque y dice, me está pasando esto. ¿Qué hago? ¿Qué tú me aconsejas? Mi esposa está viendo las cosas así, mi marido me está diciendo esto. Busquemos consejos. Pues todos cogíamos de algo. Y en la historia de tu matrimonio has llegado hasta aquí. ¿Qué pasará mañana? Bueno, en gran medida eso va a depender de lo que tú hagas con las palabras de tu pacto, de tu promesa. Dependemos de Dios y de su gracia para cumplirlo. Pero humanamente hablando, tenemos que honrar lo que prometimos. ¿Estás tú consciente de esos votos? ¿O ya eso está tan lejos que ya tú ni te recuerdas lo que tú le prometiste? Porque ya está amarrada, ya es tuya. Ahora, ¿cómo la tratas? ¿Cómo están las cosas hoy? Lo que sea que haya sucedido hasta aquí, ya eso pasó, ya tú escribiste esa historia. Lo que yo te estoy diciendo ahora, escribe una historia de aquí en adelante que le dé gloria a Dios. Y mi pregunta no busca saber qué tan ardiente está el amor romántico entre ustedes dos. Si está muy bien, excelente, gloria a Dios. Quiero que meditemos qué tan conscientes estamos de lo que prometimos ese día y si estamos cumpliendo eso. Porque hay una amnesia sobre eso que es capaz de producir resultados desastrosos. La conciencia de esos votos nos va a ayudar a resistir los embates de las tormentas de la vida, porque tormentas vendrán. La razón que algunos dan es que ya yo no siento lo mismo por ella. Ya yo no siento lo mismo por él. A mí como que se me salió. Pues busca que entre otra vez. Porque Dios no considera otra opción. Ciertamente el amor romántico tiene un lugar de importancia en el matrimonio, pero ¿saben qué? El romanticismo no es el fundamento de nuestro matrimonio, sino el hecho de lo que nos prometimos.
Tengo algunas citas aquí que no sé si por el tiempo dejar algunas afuera. Pero voy a leer esta de Alistair Begg en un libro sobre matrimonio. Alistair Begg dijo: cuando la Biblia habla del amor dentro del matrimonio, siempre se presenta como resultado de la voluntad de la persona, no como una emoción de aquí, hoy y mañana ya no. En ninguna parte de la Biblia descubrimos el amor romántico como la base para el matrimonio. El modelo bíblico es mucho más parecido al sistema de matrimonio arreglado que escuchamos en otras culturas. Él no está diciendo que tenemos que ahora aplicar la cultura de matrimonio arreglado que se vivía en Oriente en esa época. Pero está diciendo, el modelo bíblico es más parecido a ese. Dice, en tales casos los miembros de la familia determinan quién es el más adecuado para su hijo o hija, hermano o hermana. Y se espera que la persona comprometida haga que el matrimonio funcione. Oigan bien, tenemos que hacer que funcione. Dice, en marcado contraste está nuestro arreglo occidental, donde individuos recién comprometidos aturden a sus amigos y familiares al anunciar el nombre de una persona con la que se planean pasar el resto de sus vidas. Mira papi con el que yo me quiero casar, mira mami la mujer con la... Y la gente dice, no es que uno de los sistemas es automáticamente mejor que el otro. Pero cuando los matrimonios se basan en oleadas emocionales y atracciones físicas, están abiertos a la desintegración cuando los sentimientos cálidos se evaporan y los cuerpos sucumben a los efectos devastadores de la gravedad. ¿Verdad que tú no luces como el día que tú te casaste? Entonces muchos matrimonios no duran porque no honran el pacto que hicieron, y muchos matrimonios no están como deberían estar porque no honran el pacto que hicieron. La seguridad del pacto matrimonial es una atmósfera ideal para el desarrollo de un amor romántico verdaderamente significativo. La gran pregunta no es ahora ¿cómo han transcurrido los años desde que se casaron hasta ahora? La gran pregunta es ¿qué haremos de ahora en adelante? ¿Qué tú vas a hacer de ahora en adelante? ¿Estás como esposa dispuesta a ser una esposa orientada hacia tu esposo en todo lo que tú haces? Como esposo, ¿estás tú dispuesto a dirigir tu hogar con una vida orientada hacia tu esposa en todo lo que tú haces? Se protegerán mutuamente, se guardarán espiritualmente cada uno, se protegerán emocionalmente, se protegerán físicamente, porque ustedes prometieron hacerlo el día de sus bodas. Y va a ser la fidelidad a esas promesas lo que les guardará. Así como Dios dijo, por dos cosas inmutables, por las cuales es imposible que Dios mienta, ustedes sean fortalecidos con el hecho de que yo les voy a llevar a la gloria. Así ahora nosotros somos imitadores de Dios y vamos a ser entes de seguridad y aliento a la pareja, porque ella no está con dudas, ni él está con dudas de que ay, se me salí del corazón, ay, cuidado si me deja, ay, cuidado, no, es que estamos tranquilos, porque yo sé que ella quiere honrar a Dios y va a honrar su promesa. Y yo quiero honrar a Dios y voy a honrar mi promesa. Que eso sea lo que cuide nuestros matrimonios.